continuación tendremos nuestra última conferencia del día que se titula Satisfacción de vivienda urbana digna como pieza de la ordenación del territorio, a cargo del doctor Aníbal Zárate Pérez y del doctor Nicolás Galarza Sánchez, director de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda, Cultura y Territorio. El doctor Aníbal Zárate es abogado de la Universidad Externado de Colombia, titular de un DSU en Derecho Constitucional, de un magíster en Derecho Público Interno y doctor en Derecho de la Universidad París II Panteón Assas. Tiene experiencia asesorando en asuntos de derecho administrativo, económico a diferentes entidades públicas y empresas privadas. Actualmente asesora a clientes de diversos sectores en temas relacionados con regulaciones estatales, servicios públicos, derecho de la competencia y protección del consumidor. Docente investigador, editor de la revista y director del grupo de investigación del Departamento de Derecho Administrativos de la Universidad Externado de Colombia. Y el doctor Nicolás Galarza Sánchez es internacionalista de la Universidad del Rosario con maestría en planeación urbana de la Escuela Robert Wagner de la Universidad de Nueva York. Fue investigador asociado del Instituto Marron trabajando para la supervisión del bajo la supervisión, del galardonado Premio Nobel de Economía profesor Paul Romer y del reconocido planeador urbano Sholom Ángel. En la Universidad de Nueva York lideró varios proyectos en ciudades de la región promoviendo el crecimiento urbano ordenado. Antes de trabajar en la Universidad de Nueva York, el doctor Nicolás fue asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social y del director de la Estrategia para la Superación de la Pobreza Extrema. Actualmente se desempeña como director de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Bienvenido, doctores. Gracias. Buenas tardes a todos los asistentes, al doctor Nicolás Galarza por haber aceptado la invitación a participar en este conversatorio. Bienvenido, doctor Galarza. Las medidas sectoriales de fomento encaminadas a la satisfacción de vivienda urbana digna están estrechamente vinculadas con las actuaciones de ordenación del territorio. Como los programas de acceso a vivienda destinados a los segmentos más vulnerables de la población se materializan en un territorio determinado, su eficacia está condicionada por la configuración que se haga de ese espacio físico-social. De este modo, los procesos de ordenación del territorio constituyen un mecanismo técnico que establece, digamos, lineamientos básicos para direccionar las ciudades en aspectos como el crecimiento, la expansión, los usos del suelo, la construcción de infraestructuras y otros mecanismos que inciden sobre los mercados de vivienda y sobre la eficacia de las medidas de fomento en el sector. A su vez, y en una dirección opuesta, que podemos decir va de lo sectorial y nacional a lo transversal y local, la ejecución exitosa de los programas de vivienda digna para los segmentos de población de menores ingresos aporta a esos procesos de revitalización, adecuación, renovación e inclusión en el tejido urbano. Presentar los principales aspectos relacionados con la forma en que se relacionan la actividad de promoción de vivienda urbana digna y las estrategias de ordenación del territorio requiere entender que se trata de actuaciones administrativas concurrentes que suelen formalizarse a través de distintos programas, planes y políticas, dentro de las cuales se destacan aquellas que están en cabeza precisamente de la Dirección de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda a cargo del doctor Nicolás Galarza. Este diálogo con el doctor Galarza tiene como objetivos principales conocer cuantitativa y cualitativamente la situación de vivienda urbana en el país, así como los instrumentos de intervención y políticas de fomento a cargo del ministerio y las dificultades que en la práctica encuentran dichos programas que podemos decir derivan de las intervenciones de autoridades ubicadas en distintos órdenes, niveles y sectores administrativos y por la ausencia, digamos, de fórmulas de coordinación tal vez adecuadas
entre organismos nacionales y entes territoriales. A partir de este diagnóstico, trataremos de identificar en un segundo momento aquellos mecanismos que permitirían no solo asegurar una mayor eficacia en el diseño y ejecución de las políticas de fomento del sector vivienda, sino que también una mejora en el ejercicio de competencias de ordenación del territorio por parte de autoridades locales. Un primer tema que propongo, doctor Galarza, es el relacionado con el déficit cuantitativo de vivienda, que algunos estudios ubican alrededor del 6,1% para el mercado de vivienda urbana. Debo confesarle que la primera dificultad de orden metodológico encontrada en el desarrollo de la investigación que dio lugar a este encuentro es que las actuaciones de fomento para satisfacer el derecho fundamental a una vivienda digna son múltiples. Aún si las limitamos a ventajas de tipo económico relacionadas con gastos o ingresos públicos, encontramos que algunas pueden estar encaminadas a la oferta, como son las líneas especiales de crédito para constructores, y que lo que busca es aumentar el número de unidades habitacionales disponibles en el mercado, pero no necesariamente aseguran acceso a vivienda a personas de escasos recursos. E incluso si nos ubicamos del lado de la demanda y no de la oferta, medidas como el FRECH no bis, que con recursos públicos cubren puntos de la tasa de interés de créditos de vivienda y que en agosto pasado se anunció hará parte de las medidas para combatir la situación económica con ocasión del COVID-19. Nuevamente se va a lanzar ese programa. Estos programas, digamos, están dirigidos a un segmento medio de la del mercado, y lo cual puede facilitar ese propósito de reactivación económica, pero no a aquella población que está excluida de los mecanismos formales del mismo, cuyos ingresos se ubican por debajo de los rangos en los que se sitúa la oferta. Frente a esta variedad de intervenciones y en consideración a las importantes limitaciones de orden presupuestal para atender ese déficit cuantitativo de vivienda urbana, quisiera preguntarle, doctor, ¿cómo el ministerio articula estas diferentes estrategias de fomento? O si por el contrario se estima que por razones técnicas o como consecuencia incluso de fallos judiciales que ordenan dar prioridad a ciertos grupos poblacionales como población vulnerable, desplazados, se estima que los esfuerzos deben estar enfocados hacia un segmento específico, pasar de la oferta a la demanda. ¿Cómo articulan estas políticas? Primero que todo, un saludo a toda la comunidad externadista que atiende este foro y por supuesto a ti, doctor Aníbal, por la invitación a la universidad. Para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es de total agrado participar en estos encuentros académicos y compartir el trabajo que se viene realizando durante los últimos años. Esa introducción que has dado es bastante precisa, yo creo, y nos abre como el camino a una discusión interesante. Se ha enmarcado como en dos temas: subsidios a la oferta y subsidios a la demanda. Quisiera hacer una breve introducción como para que hablemos un poquito de la evolución de las políticas de vivienda y qué estamos haciendo en este momento. En años pasados, durante gobiernos pasados, hubo en general un énfasis particular a construir proyectos sobre la base de subsidios a la oferta, es decir, recursos que se ejecutaban a través de grandes proyectos de desarrollo inmobiliario de vivienda de interés social. Uno puede pensar en los macroproyectos de interés social nacional o puede pensar también en los programas de viviendas gratuitas 1 y 2. Durante el gobierno pasado empezó a hacerse una transición para explorar, aunque en el pasado hay como varios antecedentes de subsidios a la demanda, en el gobierno pasado se creó un subsidio orientado específicamente a la oferta, que es un programa que ha continuado este gobierno, que ha reparametrizado, que se llama Mi Casa Ya. Los programas de oferta en el pasado estuvieron muy enfocados a población víctima y a población vulnerable. Sin embargo, el barrido, vamos, hay cierto consenso de la literatura frente a ciertos impactos y a ciertas complicaciones que este tipo de programas pueden tener. Uno entiende el hecho de que
la población víctima en particular del conflicto en términos de acceso al sistema financiero estaba en una situación precaria. Esa fue una decisión que se tomó en ese momento. Pero en este gobierno, el gobierno del presidente Duque y con el liderazgo del ministro Malagón, se tomó una decisión clara: hacer una transición hacia los subsidios a la demanda. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado le da la libertad individual a todos sus ciudadanos para que busquen proyectos de su interés de acuerdo a su capacidad financiera, de acuerdo a conveniencia y a las prioridades que tengan. Si quieren unos espacios grandes porque tienen familia, o de pronto quieren espacios más pequeños que estén cerca a sus sitios de trabajo. Y para eso se hizo un proyecto de rediseño completo, profundo, del programa Mi Casa Ya. En este marco, el programa Mi Casa Ya ha tenido, como les decía, un rediseño. Durante el gobierno anterior se colocaron cerca de 37.000 subsidios. Sin embargo, por razones mismas del diseño y de los desafíos de operar con herramientas o con subsidios a la demanda, el acceso o las familias que lograron acceder mayoritariamente a estos subsidios fueron familias que tenían unos ingresos entre 2 y 4 salarios mínimos, dejando un bache grande entre las familias que más necesitaban esa intervención, familias de cero, con ingresos de 0 a 2 salarios mínimos. En este gobierno se rediseñó completamente el programa en ese sentido, se reparametrizó y se generaron nuevas soluciones. Así, se ha logrado otorgar durante este gobierno cerca de 73.000 subsidios. Esto es un hecho sin precedentes. En Colombia nunca se habían acabado los subsidios en un año. Siempre se buscaban los mecanismos para pasar los subsidios de una vigencia a otra para que no se perdieran los recursos, para dejarlos separados. El año pasado, en octubre, se acabaron los subsidios por primera vez en la historia de Colombia y hemos logrado hacer una transición a que el 80% de los subsidios más o menos se asignen a familias entre 0 y 2 salarios mínimos. Unos cambios de parámetro del programa que son altamente progresivos y que han beneficiado a una base significativa de mejores ingresos donde se concentra puntualmente el déficit habitacional. En ese sentido, y en esa misma transición de tener programas orientados a subsidios a la oferta y programas subsidios a la demanda, también se buscó explorar programas de arrendamiento. En el pasado se lanzó el programa de VIPAS, Vivienda para Ahorradores, y en este gobierno lanzamos el programa de Semillero de Propietarios, entendiendo también que en algunos casos, desafortunadamente, hay familias que ni siquiera logran llegar al primer salario, que no tienen una condición para ser banqueables que les permita hacer acceso al mercado financiero, y para eso también el gobierno creó el programa Semillero de Propietarios, un programa también hacia la demanda, que cubre un monto para el arriendo de las personas y además un monto para que puedan ahorrar en una cuota de ahorro programado, para que al finalizar 2 años tengan historia crediticia, tengan un capital base para acceder a créditos financieros, y ahí el gobierno con esa cuota inicial da un subsidio. Se ha generado también un cambio importante con el trabajo de las cajas de compensación. En el pasado, un beneficiario de crédito de vivienda no podía acceder a los 2 subsidios, al de gobierno y al de las cajas de compensación. Eso no tenía sentido, por eso se creó con el liderazgo del ministro Malagón la figura de la concurrencia, en la cual se suma el subsidio del Estado más el de la caja de compensación. Solo para darles un ejemplo, y con esto cierro, una familia que no es propietaria puede estar pagando 300, 400.000, incluso 500.000 pesos de arriendo. Con los diferentes esquemas de compra y de subsidios al arriendo, terminan pagando una cuota, ahorrando para su vivienda o capitalizando en un crédito de vivienda, cerca de 200 o 250.000 pesos. Entonces hay un cambio rotundo. Uno puede ver que en algunos casos, particularmente para la población más vulnerable, aunque se hicieron esfuerzos grandes en el pasado,
Se puedan necesitar algunos programas específicos que orienten los subsidios a la oferta, pero en general la apuesta de este gobierno, que ha dado muy buenos resultados, como les digo, resultados históricos. En el pasado se asignaron 32.000 subsidios, el año pasado, a pesar de COVID, vamos cerca de 20.000. Hubiéramos batido el récord otra vez de la historia de Colombia, pero tuvimos una pandemia. Hay un enfoque claro a orientar la política de vivienda a subsidios a la demanda que le permitan a los ciudadanos ejercer autonomía e independencia a la hora de comprar su vivienda. Okay. Y esa variedad de políticas que mencionaba, encaminadas a reducir ese déficit cuantitativo de vivienda, requiere también entonces no solamente de mecanismos de la oferta como tradicionalmente se han establecido, sino ir más enfocado hacia la demanda. Pero la realidad es que mientras ese déficit continúe y ante la ausencia de mecanismos de control en zonas periféricas, urbanas sin consolidar o de suelo en expansión, el déficit favorece el surgimiento de procesos de urbanización ilegal que profundizan de alguna manera esa exclusión y vulnerabilidad social, pues ya que esas áreas se caracterizan por tener condiciones de acceso, equipamiento, servicios y espacios públicos deficientes. Entre las políticas, entiendo que tiene el gobierno actual, está la de reducir el déficit cualitativo también de vivienda. Y en consecuencia se adoptó el programa Casa Digna, Vida Digna, que lidera el ministerio y que tiene entre sus objetivos mejorar los entornos y asentamientos precarios en las ciudades, sea a través de intervenciones individuales en los hogares o incluso de barrios enteros o asentamientos enteros. De acuerdo con las Naciones Unidas y criterio que también ha adoptado la jurisprudencia tanto constitucional como administrativa aquí en el país, para que se pueda hablar de vivienda adecuada y digna, es necesario que además de la habitabilidad, haya también asequibilidad y seguridad en la tenencia, pero además otras condiciones como la ubicación, condiciones de acceso, adecuación cultural, disponibilidad de servicios esenciales e infraestructura. De esa manera, quisiera preguntarle, doctor Nicolás, ¿cuáles son los componentes que este programa, Casa Digna, Vida Digna, tiene y cómo atienden esos componentes a esas exigencias que le mencionaba? En efecto, los matices del déficit habitacional van más allá de la probabilidad o de las iniciativas de generar vivienda nueva. Las ciudades en Colombia han tenido unos procesos de urbanización y en general en los países en vías de desarrollo han tenido patrones de crecimiento urbano, como lo señalaba, sin planeación, en el marco de informalidad, asentamientos en suelos de riesgo, y en un proceso transitorio, incremental, muchas familias buscan o encuentran sus soluciones a la habitabilidad en estos espacios. Espacios que a lo largo de los años se consolidan y que no resulta viable pensar en reubicaciones o cosas de ese tipo. Se habla constantemente de que la familia promedio en Colombia, con la ayuda de sus vecinos y de su familia, construyó su casa, no necesariamente cumpliendo las técnicas establecidas en la norma sismo resistente y técnicas con la supervisión muy importante de arquitectos e ingenieros. Y por eso, reconociendo este origen un tanto orgánico, incremental, de muchísimas, de cientos de miles de soluciones de vivienda en el país, se hace necesario entrar a mediar y a dar algunas soluciones adicionales que permitan que esas viviendas con un origen informal den una transición y cumplan con estándares que permitan que estas unidades se formalicen. Si bien en el pasado, en general, varios de los últimos gobiernos hicieron un marcado énfasis en las políticas de vivienda nueva, durante este gobierno se ha retomado la idea del mejoramiento integral de vivienda, reconociendo justamente el déficit cualitativo de muchos de los hogares en Colombia. Y por eso se estructuró el programa Casa Digna, Vida Digna. El programa tiene 3 componentes. Uno, de mejoramiento integral de hogares, de las viviendas. Otro, de mejoramiento integral de barrios y de entornos,
y uno tercero que tiene que ver con titulación, una especie de combo que permite atender diferentes realidades, como suele pasar en asentamientos que en su momento tuvieron origen informal. En primera instancia, el programa de mejoramiento integral tiene dos componentes: mejoras locativas, viviendas que necesitan mejorar o enchapar su baño, necesitan quitar un piso de tierra, necesitan enchapar su cocina, construir una cocina, mejorar las condiciones. Y hay otras que necesitan una intervención un poco más profunda. En una segunda categoría, pensando en intervenciones al interior que permitan solucionar problemas de hacinamiento, por ejemplo, o de ventilación. Y en tercera instancia, ya serían las viviendas que necesitan un reforzamiento estructural. Para eso se han establecido subsidios o bien de 12 millones, de 12 salarios mínimos, o bien de 18 salarios mínimos. El segundo componente, que tiene que ver con el mejoramiento integral de barrios, busca justamente hacer unas intervenciones integrales para mejorar la conectividad, la dotación de zonas de equipamiento social, de servicios, de infraestructura para la movilidad, que tenga un impacto positivo para las familias que residen en estas áreas. Y también un tercer componente de titulación que, como su nombre lo indica, busca apoyar en la seguridad jurídica de la tenencia de las familias que han tenido este tipo de origen. Hay un componente adicional, un poco transversal, que se ha generado, que tiene que ver con algunas reformas normativas y la flexibilización de algunos esquemas que se desarrollan, que no contemplan y que no consideran ese origen informal. Una iniciativa muy interesante, por ejemplo, que no es del Viceministerio de Vivienda, sino del Viceministerio de Agua, es el programa Agua al Barrio. Hay muchas zonas que hoy no tienen acceso a servicios públicos de saneamiento básico, justamente porque hay, al ser unas zonas de origen informal y en algunos casos de riesgo o de topografía difícil, la cobertura, de acuerdo a los estándares técnicos, no se puede dar, y por tanto los residentes de esas zonas que necesitan una transición que puede durar tiempo e inversiones millonarias, terminan sin ningún tipo de solución. Por supuesto, este es un escenario indeseable, y lo que se ha buscado flexibilizando con este programa es ver cómo se pueden crear unos acuerdos y unos convenios con los municipios para lograr dar una solución de diferente estándar, pero solución al fin y al cabo, que le permite a estas familias pasar de no tener ninguna posibilidad de servicios de acueducto y de saneamiento a poder tenerlo. Y por otro lado, nosotros también, eso sí, en el Viceministerio de Vivienda, y particularmente en mi dirección, en trabajo con muchas entidades locales, hemos venido trabajando en una flexibilización de la norma que nuevo reconozca el origen diferenciado, pues, de este tipo de viviendas. Por ejemplo, el rol de los curadores urbanos, que es muy importante, fundamental, pero hay muchas familias que construyeron su casa trabajando con su familia y sus vecinos, a las cuales les queda complejo buscar el peritaje técnico, arquitectónico de un ingeniero y de un arquitecto para poder hacer la intervención, para poder sacar la licencia de construcción en una oficina de curaduría con unos costos, con un agravante. Hoy, una familia que construyó su vivienda sin una licencia, si se le quiere hacer una solución de una ventana, por ejemplo, para solucionar la ventilación, tendría que ir a pagar una cifra considerable a que un curador urbano valide. Muchas ciudades han levantado la mano y el programa Casa Digna, Vida Digna también lo ha hecho, para decir, nosotros tenemos que facilitar y flexibilizar este tipo de intervenciones, y por eso estamos haciendo una revisión normativa que nos permita facilitar ese acceso. Precisamente, digamos, con relación a esa coordinación y teniendo en cuenta que nos queda unos 5 minutos aproximadamente, tenemos que, entre las actuaciones de planeación y zonificación que se emplean para el arreglo del aprovechamiento del espacio físico urbano por autoridades municipales y distritales, usted mencionaba, está también el de fijar los usos permitidos del suelo.
y de ese modo la cantidad de terreno disponible para atender la demanda de vivienda en las ciudades. Una variación negativa de, digamos, de cantidad de suelo urbanizable afecta o llevaría al alza el costo de producción de cada unidad habitacional, lo cual terminaría a su vez agravando factores de exclusión de algunas poblaciones de ese mercado. Y adicionalmente hay unas críticas que se hacen a los planes de ordenamiento territorial, destacándose, por ejemplo, la debilidad técnica, la falta de recursos y ajustes institucionales y la poca experiencia en las administraciones locales en temas de planificación territorial. En el ministerio tienen una, digamos, dentro de sus competencias, está la de prestar asesoría técnica a los municipios en temas de habilitación y promoción del suelo. Entonces, la pregunta que deseo hacerle es, ¿cómo afecta esa falta de suelo urbano los programas de fomento del ministerio y qué instrumentos de coordinación interadministrativa entre el ministerio, al lado de esa asesoría técnica que le mencionaba, existen como entidades territoriales precisamente para combatir o solucionar este fenómeno? El tema que he tratado es bien importante, ese de la disponibilidad de suelo, y justamente ha señalado algo, y es que ante la escasez, en algunos casos artificial, de suelo, esto tiene un impacto negativo y regresivo, por tanto, del cierre financiero para proyectos de vivienda de interés social. Y quiero hacer un comentario ahí puntual, porque esto tiene que ver muchísimo con los POTS, y lo que uno encuentra desde los planes de ordenamiento territorial es que no hay una técnica transparente, verificada, de cómo se calcula ese suelo de expansión. Acá no sé cuántas personas estarán atendiendo a este seminario, pero podríamos hacer una pregunta y encontraríamos fácilmente docenas de metodologías para decir, bueno, ¿y cómo se calcula el suelo y la demanda de suelo en un municipio para un POT? Algunas veces se piensan viviendas por hectárea, algunas veces se tiene en cuenta el crecimiento poblacional, pero como tal no hay un método, y yo creo que en eso se tiene que mejorar muchísimo, y los planes de ordenamiento territorial son en efecto una herramienta que nos permitiría hacer eso. Ahora bien, se señalaba que la normatividad colombiana es bastante robusta, pero que existe una gran dificultad a la hora de los municipios formular y desarrollar e incluso implementar sus instrumentos de ordenamiento territorial. Y esto es cierto. Hoy, porque no habría manera de decirlo de otra manera, hay una crisis de ordenamiento territorial en el país. Cerca del 86% de los planes de ordenamiento territorial o de los instrumentos de ordenamiento territorial están desactualizados. Nosotros como ministerio, en efecto, tenemos una unidad de asistencia técnica. El Plan Nacional de Desarrollo nos establece una meta de dar asistencia técnica a 150 municipios del país para ayudarles a que por lo menos esos 150 avancen. Uno esperaría que otros 150 de manera autónoma pudieran hacer la tarea. El COVID no ayuda porque fue un golpe a las finanzas muy, muy grande. Nosotros desde el ministerio, además, hemos entendido y hemos venido trabajando durante un año con el equipo muy duro en hacer unos ajustes al decreto 879, que es el que estableció en su momento y después se compiló en el decreto 1077, los procedimientos y los contenidos de los planes de ordenamiento territorial. Esperamos la otra semana, de hecho, casi que como primicia, publicar este decreto, que es una de nuestras grandes apuestas para que se simplifique de alguna manera el proceso y se aclaren muchísimos temas que no fueron lo suficientemente específicos y que terminaron siendo interpretados de diferentes maneras por las diferentes autoridades. Las corporaciones autónomas, los alcaldes, los consultores, los secretarios de planeación, y por eso estamos haciendo esa apuesta. Tenemos que buscar más actores y más socios, porque 970 y tantos municipios no van a actualizar su POT. Nosotros hacemos una apuesta ambiciosa, pero se necesita muchísimo más. Estamos convocando gobernaciones, otro tipo de entidades para hacer un frente común y lograr un avance más significativo en la elaboración de los planes de ordenamiento territorial y en esa coordinación que implica multinivel, una mejor gobernanza del territorio. Bien, y a esa coordinación precisamente
Y muy rápidamente, ¿qué estrategias podrían además incorporarse no solamente para favorecer el tema de vivienda, sino también el tema urbano en general? Eso es fundamental y gracias por darme la cuña, porque justo el presidente Duque y el ministro Malagón han entendido que la vivienda, si bien es muy importante, es solo uno de los componentes del desarrollo urbano. Y estamos en la misión de rescatar el apellido del ministerio. Nosotros no solo somos un ministerio de vivienda, somos un ministerio de vivienda, ciudad y territorio. Y por eso nos hemos trazado la meta de construir una actualización de la política nacional urbana, que es la política que estamos construyendo, Ciudades 4.0, en la que buscamos generar un discurso sombrilla para que haya una coordinación entre los diferentes sectores. Hoy con preocupación de todas maneras uno ve que la vivienda se planea de una manera y aunque hay ciertos estándares para establecer espacios públicos, para establecer algún tipo de infraestructura, uno no necesariamente ve que cuando se planea un programa de un sistema estratégico de transporte se piensa en la vivienda, cuando se habla de los servicios públicos, cuando se habla de otro tipo de equipamientos, cuando se habla de conectividad regional, cuando se habla de tecnologías de información de comunicación. Y esta política nacional de ciudades que estamos construyendo en alianza con muchos ministerios, con el DNP, que lideró el ejercicio del sistema de ciudades en el pasado, construir un nuevo ejercicio que nos permita formular mejor y fomentar la coordinación intersectorial en donde se concentra la gran mayoría de población del país, 80%, y la gran mayoría del Producto Interno Bruto, buscando que los beneficios de la urbanización se capitalicen de manera óptima y que además de las diferentes políticas de educación, de industrialización, de comercio, el proceso de urbanización sea un apalancador del crecimiento y del desarrollo del país. Doctor Nicolás, muchas gracias por sus aportes que permiten identificar al menos dos grandes grupos de preocupaciones comunes a estas actuaciones: la racionalización y uso sostenible del suelo y mejorar la calidad de vida de quienes tradicionalmente han estado excluidos de esos mecanismos formales de acceso a vivienda urbana, así como la necesidad de una mejor coordinación interadministrativa y la actualización de programas y normas en materia de fomento en vivienda. Gracias también a todos los presentes. Una feliz tarde. Nos vemos mañana. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Hasta luego. Luego.